Ahora sí, ¿me logran escuchar bien? Sí, Lick. ¿Sí? ¿Me escuchan perfecto? Si no, modifico algo acá. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Realmente, cuando vi el listado de estudiantes me sentí bastante contento porque pues ya los conozco a todos, por lo menos a la mayoría. Sí vi algunos que no estuvieron conmigo el semestre pasado, pero a medida que vayamos avanzando, pues me van a ir conociendo, al menos con ustedes, pues ya tenemos una metodología de trabajo, ya más o menos saben el funcionamiento de los cursos que imparto, al menos acá únicamente cambia el contenido, ¿verdad? La misma situación, y les voy a pedir mucho de su participación, lo cual para mí es muy importante para ir midiendo cómo va el tema de la retentiva y el aprendizaje. Porque entre más pregunten o entre más dudas les surjan, entonces yo voy viendo allí, aparte del interés que tienen en el curso, que están leyendo el contenido, que están repasando, que están practicando, ¿verdad? Y eso es muy importante y esencial para mí. Entonces, primero que nada, pues darles la más cordial bienvenida. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor si la pueden visualizar. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Lick. Sí, Sí, Lick, Lick, buena buena tarde, tarde, Lick. Lick. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Bien, Bien, gracias a gracias a Dios, Dios, licenciado. licenciado. Qué bueno, me alegra escucharlo. Bueno, bienvenidos Gracias. al Gracias. curso de Contabilidad 2. Este es un curso bastante práctico. Siempre vamos a ir alternando entre teoría y práctica, porque es importante también saber los fundamentos legales acerca de los procedimientos que vamos a llevar a cabo. Este curso específicamente trata acerca de las sociedades mercantiles, desde el proceso de constitución y apertura y registro de una sociedad mercantil, que hay de diferentes tipos, hasta fusiones, escisiones y liquidaciones de alguna sociedad. Vamos a ver responsabilidades de los socios, obligaciones que tienen las sociedades mercantiles ante los entes fiscalizadores, entre otras cosas. Entonces, este es un curso bastante interesante y como les indiqué al inicio, por favor necesito que tengan su código de comercio con ustedes. Si no lo pueden conseguir, me avisan. De igual manera, voy a tratar de cargarles yo el código de comercio en digital en la plataforma, para que ustedes lo tengan a la mano siempre. Algo muy importante que siempre va a continuar en los cursos de contabilidad es el tema de la clasificación de cuentas. Entonces, si todavía no manejamos el tema de la clasificación de cuentas, puede que se nos complique en algún momento, pero en la medida de lo posible vamos a ir también retroalimentando esa parte de la clasificación de cuentas. A partir de acá, pues ya vamos a empezar a hacer partidas, ya vamos a empezar a hacer libro mayor, libro diario e incluso hasta estado de situación financiera para ver el movimiento de las sociedades mercantiles. Entonces, em, espero que de su parte, pues su participación, como ya saben, es muy importante, sobre todo en los temas que a ustedes más se les vayan dificultando. Por favor, no duden en preguntar. Como siempre les digo, acá no hay preguntas tontas, no hay preguntas absurdas. Todas las preguntas y cuestionamientos que ustedes hagan contribuyen y alimentan el curso, ¿verdad? Porque el docente pues está acá para orientar las ideas que le vayan surgiendo al estudiante, las dudas que le vayan surgiendo. Entonces, por favor, la participación es sumamente importante. Pues como la mayoría ya me conoce, pues nada más había preparado por si acaso había alguien que no me conociera, una breve síntesis de más o menos de mi experiencia profesional y ya casi 10 años de experiencia en el sector público y privado, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Regional de Guatemala, entre algunos cursos que imparto en algunas otras universidades.
También estudios de maestría en dirección estratégica, en gestión del capital humano. Eh, Sobre todo, mi especialización va en torno a la gestión pública, administrativa y financiera del Estado de Guatemala. Además de mi labor académica, soy socio fundador de Medina Vázquez y Asociados, una firma especializada en impuestos, en defensa fiscal, en outsourcing contable, en auditoría, en precios de transferencia y también en reclutamiento de personal. También poseo estudios de posgrado en sistemas integrados de gestión de calidad en la Universidad de Cádiz, España. Y actualmente también participo impartiendo algunos cursos en esa especialidad. También he participado en algunos cursos relacionados con las instituciones públicas, especialmente en la Contraloría General de Cuentas, relacionado con las normas de auditoría para instituciones gubernamentales, también en control interno, especialmente capacitando a los grupos de auditoría interna, entre otros. Entonces, también poseo un poco de conocimiento acerca del compliance corporativo, que trata acerca del cumplimiento de las normativas y regulaciones dentro de las empresas u organizaciones. Entonces, esa es más o menos una síntesis de la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Y pues para mí va a ser un enorme gusto poder compartir un poco de esa experiencia con ustedes. Adicionalmente, como siempre lo hago al inicio, damos la distribución de la zona y algunas reglas generales. En este caso, la distribución de la zona para la fase 1 va a ser de 15 puntos de zona, 15 puntos de examen, al igual que en la fase 2, 15 puntos de zona y 15 puntos de examen. Esto porque vamos a tener más tareas, ¿verdad? Por eso el tema de la lectura que les decía acerca del Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley de Actualización Tributaria, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, incluso tal vez en algún momento la Ley de Timbres Fiscales, que nos pueden orientar y dar ciertas bases legales acerca de algunos temas que vamos a tratar en este curso. En la fase 3 vamos a tener 20 puntos de zona y 20 puntos de examen para hacer un total de las tres fases de 100 puntos. La zona mínima para tener derecho a examen final, como ya saben, es 21 puntos, ¿verdad? Para poder tener derecho a examen final. Y si en algún caso alguno no llegara a ganar el examen final, pues con esa zona mínima pues van a tener derecho a exámenes de recuperación, que son 2 recuperaciones de las que tienen oportunidad. También les hago mención y siempre les recuerdo de que si no se pueden examinar en las fechas programadas, deben de solicitar y pagar su examen extraordinario. Si alguno pues se da esa situación, les voy a pedir de que en cuanto soliciten su examen extraordinario, que me notifiquen. Porque a veces la parte administrativa de la universidad me avisa tal vez un día antes o dos. Y entonces si ustedes me avisan mucho antes, yo tengo el tiempo suficiente para poder prepararles su evaluación y no tener que estar reprogramando fechas, ¿verdad? Que a veces es un poco tedioso y sobre todo porque ustedes quieren tener sus notas rápido. Ese es otro punto que también quiero resaltar. Vamos a tratar la manera de que en cuanto ustedes entreguen tareas, a más tardar 2 días hábiles para que ustedes puedan tener sus notas cargadas en la plataforma de sus tareas, al igual que las evaluaciones. Esto para que pues ustedes no tengan inconveniente y que vayan haciendo sus cálculos acerca de su zona, de cómo van en el tema de las notas. Y el contacto oficial, como algunos ya lo conocen, el correo electrónico gustavomedina.urregional@gmail.com, únicamente para comunicación oficial. ¿A qué me refiero con comunicación oficial? El correo no va a servir para resolución de dudas, sino que por si alguno necesita faltar algún día por cuestiones de fuerza mayor, ya sea que por trabajo, por salud, entre otras cuestiones que puedan surgir, ustedes se comunican al correo y con gusto yo los voy a estar atendiendo por ese medio para que no les afecte su asistencia. De igual manera,
al igual que el semestre pasado, para los que estuvieron conmigo en contabilidad 1, vamos a manejar un grupo de Telegram en donde se les va a estar compartiendo información, se les va a estar indicando en cuanto se vaya a publicar alguna actividad de tarea, alguna investigación, las grabaciones de las clases, que son muy importantes también, para que ustedes estén atentos, que por ese medio vamos a estar manteniendo la comunicación y ese medio va a servir para resolución de dudas generales. Ese grupo lo vamos a crear al finalizar la clase. Por favor, si alguien me puede avisar unos 15 o 20 minutos antes de finalizar el periodo para poder compartirles el enlace del grupo y así no quitarles tiempo de su próxima clase. ¿Alguna duda hasta el momento de la distribución de la zona? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, Link. Ok. Algunas reglas generales del curso, pues a la mayoría ya las conoce. Primero, tratar la manera de mantener la cámara activa durante la clase en una ubicación que, de preferencia, que se les pueda ver el rostro. Esto para mejorar la interacción entre nosotros, ¿verdad? Al menos para mí eso también es muy importante para poder ir viendo las impresiones acerca de los temas que estamos tratando, ¿verdad? Y tener una comunicación más efectiva entre nosotros. Segundo punto, ¿sí, Ale? Link, perdone, hoy le debo lo de la cámara. Es que me encuentro en el pediatra y con muy poca batería. Ok, no hay problema. Entonces, En sí, esos disculpe. casos, La siguiente clase la conecto. ok, perfecto. Así como, por ejemplo, en esos casos, para eso nos va a servir también el correo oficial, ¿verdad? En ese caso, cuando hay situaciones así muy de emergencia, tal vez si se conectan y me escriben ahí en el chat y para tomarles en cuenta la asistencia y para considerar eso también. Segundo punto, tener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando se tenga algún tipo de participación o cuando el catedrático lo indique, ¿verdad? Para mí, como ustedes ya saben, la participación de ustedes es muy importante, sobre todo en el tema de resolución de dudas. Entonces, eso es esencial. ¿Sí, Ale? Perdón, Link, yo creo que se quedó presionando. Perdón. Ok, no hay problema. Tercera norma, para la toma de asistencia se tomará en cuenta únicamente si la cámara ha permanecido activa. Como lo hemos manejado en el semestre anterior, pues los que no puedan mantener su cámara activa, ya sea porque todavía están en el trabajo o van en camino hacia sus casas, en el transporte, en el vehículo, etcétera, pues por mí no hay ningún inconveniente que la mantengan apagada, siempre y cuando por favor me lo hagan saber. Pero al finalizar, antes de finalizar la clase, siempre tomo una captura de pantalla de la asistencia para tener un doble control acerca de ese tema. Aparte del control que se lleva en la plataforma, llevo un control por aparte. Y el que ustedes activen su cámara me sirve mucho para tener un control más efectivo. Punto número 4, la asistencia debe ser de al menos del 80%, es decir, que únicamente se les van a permitir 3 faltas en todo el semestre. Obviamente, como ya les he mencionado, si tienen alguna emergencia, alguna situación de fuerza mayor, por favor me lo hacen saber al correo y con gusto yo les voy a estar apoyando para que no les afecte el tema de la asistencia. Punto número 5, la entrega de tareas. Para este curso, para este semestre, por favor, esta norma sí la vamos a cumplir al pie de la letra. Entregar tareas en la fecha y hora asignada. No se van a aceptar tareas después ni por otro medio que no sea la plataforma de EDUSA. ¿Por qué? Esta regla siempre la aplico de manera gradual. ¿Por qué? Porque el primer año entiendo el tema de la adaptación a la cuestión universitaria. Pero ya a medida que van avanzando dentro de la universidad y van creciendo como profesionales, así también debe de ir creciendo nuestra responsabilidad. Entonces, por lo tanto, como estudiantes y también mi persona como su catedrático, vamos a tratar la manera de organizarnos, de organizar y gestionar de mejor manera nuestro tiempo para darle cumplimiento a las fechas de las tareas que se les van a asignar. ¿Estamos claros acá? De igual manera, acá siempre les dejo el correo electrónico. Estas dos presentaciones ya las pueden encontrar en la plataforma de EDUSA, en el apartado de material de apoyo. Entonces ahí las pueden descargar para que las tengan siempre presentes.
¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Sí, Licenciado. Perfecto. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar de lleno con el curso. Siempre hago esta presentación previa antes de iniciar de lleno con el curso y siempre me gusta iniciar la primera clase ya con contenido, derivado de que hay bastante contenido teórico que abarcar, sobre todo con el tema de las sociedades mercantiles y sus diferentes tipos y modalidades. Y sobre todo lo que me interesa más es la parte práctica. Entonces, para que vayamos avanzando, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si la pueden visualizar. ¿La logran ver en pantalla completa? sí, Lick, ya se mira. Gracias, Hamilton. Qué gusto verlo de nuevo. Ya al finalizar vamos a tener un poquito más de tiempo para poder seguir interactuando. Para los que entraron tarde, les repito un poco el tema, la temática del curso. Para los que ya han estado conmigo en Contabilidad 1, no varía tanto más que el tema de la cuestión de cumplimiento en la entrega de las tareas, ¿verdad? A medida que va avanzando, como les decía, yo aplico las normativas de manera gradual. A medida que vamos avanzando y que me los voy encontrando en su carrera universitaria, la cuestión de exigencia se va creciendo. ¿Por qué? Porque estamos acá para formar profesionales de éxito, sobre todo que sean responsables con las actividades que vayan a desempeñar. Entonces, ese es el objetivo principal, para que lo tomen en consideración. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar ya de lleno a lo que nos interesa, que es el tema de la contabilidad de sociedades. En primer lugar, vamos a entrar con las disposiciones o con algunas disposiciones legales aplicables a las sociedades mercantiles. En el caso de las disposiciones legales aplicables a las sociedades mercantiles, en el caso de Guatemala, principalmente esto es un conjunto de reglas y de normativas establecidas por las leyes del país para poder regular el funcionamiento de las organizaciones y las responsabilidades de las empresas que se vayan a formar. Explicándoselos de una manera más simple, eh, las disposiciones legales generales tienen diferentes características. En primer lugar, está el registro y la constitución de una sociedad. Entonces, siempre antes de empezar, las sociedades deben de registrarse en una institución llamada el registro mercantil. Acá es donde se elige un tipo de sociedad de las diferentes sociedades que existen en Guatemala y que el Código de Comercio nos establece, como por ejemplo una sociedad anónima, que son de las más comunes, o una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad colectiva, entre otras que existen y que están enmarcadas dentro del decreto 2-70. Entonces, se redactan los estatutos de la sociedad o las normativas generales con las cuales se va a regir la sociedad, que van a ser las reglas internas con las cuales va a funcionar la organización. Otra característica importante de las disposiciones legales aplicables son los órganos que se van a establecer dentro de una sociedad, porque las sociedades siempre van a tener órganos interinstitucionales como una junta directiva, la asamblea general, una asamblea de accionistas, un consejo directivo, entre otras. Van a tener un gobierno corporativo como tal, que van a ser las cabezas que toman las decisiones del funcionamiento de las actividades comerciales, operaciones comerciales y financieras que va a tener la empresa. Y sobre todo, que por lo general estos órganos son los que toman decisiones importantes y representan a los accionistas, o los mismos accionistas son los que forman parte de estas asambleas o de estos gobiernos corporativos que rigen las sociedades u organizaciones. Sobre todo esto se da en las pequeñas y medianas empresas.
o de medianas empresas para adelante. Empresas multinacionales, empresas grandes en su mayoría, las forman un consejo directivo, una asamblea de accionistas. Solo que Ale creo que tiene activo su micro. Gracias. Dentro de las posiciones legales, también las sociedades tienen responsabilidades, deberes y obligaciones. Acá, estas disposiciones legales van a definir las responsabilidades y los deberes de los directivos y de los accionistas. Entonces, esas responsabilidades van a establecer, primero, obligaciones fiscales y contables que las empresas, sin excepción, deben de cumplir. Obviamente, cada tipo de sociedad es diferente, van a tener algunas particularidades en común, pero por lo general se manejan de diferente manera, a pesar del régimen de impuestos sobre la renta o el régimen de IVA en el que estén inscritos. También vamos a ver el tema de distribución de utilidades cuando hayan, porque ahí se indica cómo se van a repartir esas utilidades o esas ganancias entre los accionistas o entre los miembros que conforman esa sociedad. También vamos a hablar un poco del tema de auditoría y transparencia en las sociedades, ya que algunas sociedades deben de someterse a auditorías externas para garantizar la transparencia financiera y el manejo de los recursos que tienen a su disposición. Otro punto importante también va a ser la protección de los inversionistas, en donde se establecen medidas para poder proteger los derechos de los inversionistas y asegurar que todos tengan un trato justo dependiendo de las condiciones que se hayan pactado al momento de crear la sociedad. También vamos a hablar de normas de antilavado de dinero, que esto es muy importante dentro de las sociedades en la actualidad, ya que esta ley de antievasión fiscal o ley de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo establece medidas para poder prevenir el uso de las empresas para actividades ilegales o ilícitas como el lavado de dinero, ¿verdad? Las famosas empresas de papel. Vamos a ver muy de manera general esta normativa para ver las disposiciones legales aplicables a cada tipo de sociedad. También vamos a hablar del tema de disoluciones y liquidaciones de las sociedades, ya que este tema en particular nos va a definir el proceso de una disolución o una separación de una sociedad y la liquidación de una sociedad en caso de que ésta cierre y ya no pueda seguir operando. Y por último, el cumplimiento de normativas internacionales que sean aplicables a las sociedades mercantiles en nuestro país, en las cuales puede requerir que las empresas cumplan con estándares internacionales en áreas como la contabilidad específicamente o en procesos específicos. Esto se da sobre todo o en particular en empresas que están industrializadas, ¿verdad? Ya que manejan procesos de gestión de calidad con estándares bastante elevados y por eso se recurre a normativa internacional. Entonces, en este caso es importante que las empresas y ustedes como administradores de empresas conozcan y cumplan esas disposiciones legales para poder operar y asesorar de manera legal y ética en Guatemala a los diferentes tipos de sociedades que existen. En primer punto, tenemos algunas obligaciones legales. La teoría nos dice, o específicamente en el Código de Comercio, nos establece las obligaciones legales de las sociedades comerciales. En Guatemala están establecidas en el decreto 2-70, que es el Código de Comercio de Guatemala, específicamente en los artículos del 1 al 790. Por eso les digo que nos vamos a sumergir profundamente en el tema de la lectura, ¿verdad? Muy posiblemente no vayan a leer los 790 artículos, sería lo ideal, ¿verdad? Eso ya es iniciativa de ustedes, pero por lo menos los más importantes para poder entender los temas que vamos a tratar en este curso. El Código de Comercio de Guatemala nos dice que este marco legal abarca diversas áreas, tales como la constitución de sociedades, derechos y obligaciones de los socios, contabilidad, disolución y liquidación de sociedades
entre otras. Principalmente en Guatemala, las sociedades comerciales están reguladas por el decreto 2-70, que es más conocido como el Código de Comercio de Guatemala. Este documento legal aborda una variedad de aspectos críticos para las empresas. Vamos a hacer un desglose así muy general de algunos aspectos técnicos que esta ley considera. Principalmente la constitución de sociedades. Dentro del aspecto técnico de la constitución de sociedades, el Código de Comercio nos establece procedimientos formales y requisitos legales para la creación de sociedades. En términos simples, nos va a definir cómo una empresa debe de ser creada desde el punto de vista legal, para que no tengamos ningún inconveniente al momento de poder registrar nuestra sociedad o nuestra empresa. También nos va a hablar de derechos y obligaciones de los socios. Acá nos va a especificar de manera técnica los derechos y los deberes de los socios y la responsabilidad de los socios frente a terceros o frente a las instituciones encargadas de fiscalizar a las sociedades y a las empresas. En otras palabras, nos va a indicar lo que los dueños de las empresas pueden hacer y qué se espera de la empresa que contribuya a la sociedad de alguna manera. Nos va a hablar de aspectos como la contabilidad, que nos establece los principios y prácticas contables para el registro financiero, porque nos dicta cómo las empresas deben de llevar sus registros financieros específicamente para cada sociedad mercantil, que realmente en el aspecto contable no cambia mucho. Cambian algunas cuestiones específicas de cada tipo de sociedad. También el Código de Comercio nos habla de disolución y liquidación de sociedades, en la cual nos describe los procedimientos legales para poder cerrar y liquidar una sociedad, porque nos indica qué hacer si una empresa cierra sus operaciones en caso de que ya no pueda seguir funcionando porque ya no le es viable, ya no le es rentable, o porque los socios definitivamente ya no tienen el capital para poder continuar con la empresa, o definitivamente decidieron que ya no quieren seguir con ese negocio, ¿verdad? Entonces nos va a hablar aspectos técnicos acerca de cómo disolver la sociedad, ya que sea que los socios quieran irse cada quien por su lado, establecer otras empresas, o definitivamente cerrarla por completo, que es el tema de la liquidación de las sociedades. También el Código de Comercio nos habla de contratos comerciales, en el cual nos regula la formación y ejecución de acuerdos comerciales, porque nos establece reglas para los acuerdos entre empresas, ya sea que una empresa tenga partes vinculadas, que partes vinculadas quiere decir que esa sociedad va a tener diferentes empresas que van a pertenecer a los mismos dueños y van a tener transacciones comerciales entre sí, que puede ser uno de los casos. Y nos establece reglas para los acuerdos entre esas empresas o entre otras empresas de terceros. Nos habla el Código de Comercio también de títulos valores, en el cual regula la emisión y transferencia de instrumentos financieros como las acciones, que forman parte de algunos tipos de sociedad, porque nos habla sobre cómo se pueden comprar y se pueden vender partes de una empresa. También el Código de Comercio regula alguna parte de comercio electrónico, porque incluye disposiciones sobre contratos y transacciones en línea, de una manera muy general, ¿verdad? Ya dentro del Congreso existen algunas iniciativas que todavía no se han dado a conocer, o todavía no han ido a un debate formal dentro del Congreso para poder regular el tema del comercio digital, sobre todo con el tema de los marketplaces, ¿verdad? De las ventas en línea, por redes sociales, entre otras cosas. Y la Superintendencia de Administración Tributaria está dando pasos agigantados antes de que aprueben las leyes necesarias para poder empezar ya a crear escenarios de regulación para ese tipo de sector. Entonces es importante que conozcamos
en materia legal, cómo poder cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que van surgiendo en el día a día. También nos habla acerca del registro mercantil, porque nos define las normas para el registro legal de las empresas. Nos explica cómo y dónde una empresa se debe de registrar. Y también nos habla de procedimientos judiciales, ya que nos describe procesos legales en caso de disputas comerciales o inconvenientes comerciales que tengamos con terceros, porque nos indica qué sucede si hay problemas legales dentro de la sociedad. Entonces, este código o esta ley es esencial para las empresas y nos ofrece un marco legal para sus operaciones. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos claros? ¿Entendimos qué es específicamente el Código de Comercio? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. El Código de Comercio, como ya les había mencionado anteriormente, técnicamente nos dice que es un conjunto de normas legales que regulan las relaciones mercantiles, incluyendo la producción, distribución, venta, alquiler de bienes y servicios. Dice que nos cubre aspectos como la capacidad para ser comerciante, las obligaciones y responsabilidades de los comerciantes y las normas para las sociedades mercantiles. Entonces, básicamente, el Código de Comercio es el que nos va a servir a nosotros de guía para el establecimiento de empresas, la creación de las mismas y nos establece también la regulación y el cumplimiento que éstas deben de tener al momento de registrarlas. Nos da requisitos específicos y características específicas que deben de tener los socios que van a formar parte de sus sociedades, cómo se deben organizar, entre otras cuestiones técnicas y legales que debemos acatar al momento de crear una sociedad. ¿Van conmigo? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Bien, si hablamos del Código de Comercio, en palabras más sencillas para que podamos entender un marco regulatorio o cómo está estructurado o de qué nos habla el decreto 2-70, como dice el contenido, es un conjunto de reglas legales, ¿sí? Que nos guían en cómo las empresas deben de operar en Guatemala. Nos habla de las relaciones mercantiles, que son reglas que rigen cómo las empresas hacen negocios, desde producir productos eh, hasta cómo venderlas o cómo alquilarlas. También regula ese tipo de actividad. Nos habla de actividades comerciales en sí, porque nos incluye todas las cosas que las empresas hacen, cómo lo fabrican, cómo lo distribuyen, cómo lo venden o cómo lo alquilan, ya sean productos o servicios. También nos habla específicamente de una figura que es el comerciante, que nos establece quiénes pueden ser comerciantes y cuáles son sus responsabilidades y deberes ante la ley. Nos habla de sociedades mercantiles, que nos define cómo se crean, cómo se gestionan y cómo se disuelven las empresas en sociedad, o es decir, aquellas en las que varias personas trabajan juntas. También nos habla de la capacidad para poder ser un comerciante, porque nos indica quién puede ser propietario de un negocio y qué se separa de ellos, o qué se espera, perdón, de ellos. También nos habla de sus obligaciones y responsabilidades, porque establece lo que los dueños de los negocios deben hacer y cómo deben de comportarse de manera legal. Y nos habla también de normas comerciales, que son las reglas básicas que todas las empresas deben de seguir. Entonces, este es un código es un código que es básicamente como un manual que nos ayuda a las empresas a entender cómo se debe operar y cómo se debe de comportar una empresa y los accionistas de una empresa o los dueños de una empresa. También nos ayuda a mantener las cosas juntas y ordenadas en el mundo de los negocios, sobre todo acá en Guatemala.
Dentro del decreto 270, el Código de Comercio de Guatemala nos establece las disposiciones legales aplicables a las sociedades en Guatemala. El artículo 1 nos habla de la aplicabilidad. Entonces, no sé si hay algún voluntario que nos pueda ayudar en la lectura del artículo 1. Adelante, Susan. El artículo 1 nos dice que los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Perfecto. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es de que las leyes en Guatemala, los códigos, leyes, la constitución, etcétera, se redacta de una manera muy técnica y muy específica, sobre todo para efectos de las cuestiones que enmarca el derecho en general. Entonces vamos a ir tratando la manera de ir interpretando cada uno de los artículos que vayamos leyendo y que vayamos aplicando, de manera que vayamos a entender y comprender de mejor manera y darle una adecuada interpretación a cada uno de los artículos. Muchas gracias, Susan, por su participación. El artículo 1, que nos habla de aplicabilidad, principalmente nos habla del objeto del Código de Comercio, porque nos establece que el Código de Comercio regula las relaciones mercantiles y las obligaciones de quienes participan en esas relaciones mercantiles. Sí, básicamente eso es lo que nos está diciendo el artículo número 1. Por favor, vayan tomando nota, ¿sí? Porque todo el contenido que vamos a ir viendo teórico va a ser parte ya sea de una comprobación de lectura o de la parte teórica de las evaluaciones. De igual manera, siempre les recuerdo que las clases son grabadas y que en la medida de lo posible voy a tratar la manera de que ya sea el mismo día o máximo 2 días hábiles para poder subirles la grabación de las clases o incluso poder compartírselas a través del grupo de Telegram que vamos a estar utilizando para que lo tomen en consideración. El artículo 2 nos habla de los comerciantes. ¿Algún otro voluntario que nos apoye con la lectura de este artículo? Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera, cualesquiera actividades que se refieren a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes, a la prestación de servicios, la banca, seguros y la fianza, y las auxiliares de las anteriores. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Katherine. Ok, básicamente el artículo 2 que nos habla de los comerciantes. En pocas palabras, este artículo nos define quiénes son considerados comerciantes y nos señala que la capacidad para comerciar se adquiere según este decreto. Porque más adelante nos va a hablar acerca de las responsabilidades de los comerciantes o de quiénes específicamente pueden ser comerciantes en ese tipo de prestación de servicios. Nos habla de circulación de bienes, nos habla de prestación de servicios, nos habla de la banca, que es la actividad que realizan los bancos, los seguros, las fianzas y algunos auxiliares de los anteriores. Cuando habla de auxiliares de los anteriores, se refiere a actividades comerciales que se derivan de esas actividades económicas principales. Si van teniendo dudas, por favor, pueden activar su micrófono e interrumpirme en cualquier momento, hacer su cuestionamiento y con todo gusto yo les voy a estar resolviendo sus dudas. Por favor, no tengan pena de preguntar. Siempre les digo que estamos acá en un espacio seguro en el cual ustedes pueden plantear todos los cuestionamientos que les vayan surgiendo para que tengan un mejor entendimiento de todo el contenido. Eso es lo que a mí más me interesa, que ustedes no solo vean el contenido técnico, sino que lo puedan entender de una manera
lo más simple posible, ¿verdad? Para que no se les dificulte el entendimiento de, sobre todo, de las cuestiones legales que vamos a ir viendo. Muchísimas gracias, Catherine, por el apoyo. El artículo 3 nos habla de comerciantes sociales. ¿Algún voluntario? Adelante, César. Adelante, César. Sí, perdón, licenciado, no tenía activado el micrófono. No hay problema. Adelante. En relación al artículo anterior, las personas que se dedican ¿cómo se llama? A la economía informal, ¿se pueden catalogar como comerciantes? No, porque para catalogarse como comerciantes hay otras disposiciones que el decreto 270 nos establece, que es que deben de estar inscritos legalmente como una sociedad o como una empresa como tal, ¿verdad? Y el comercio informal, en un 99% de los casos, no nos emite ningún tipo de factura para comprobar su actividad económica. ¿Me explico? Bueno, gracias, licenciado. Perfecto, no hay problema. Excelente pregunta. En el caso de los comerciantes de los que nos habla esta ley, son los que están legalmente inscritos como una sociedad, como una empresa legalmente constituida, registrada, vale la redundancia, en el registro mercantil y ante la Superintendencia de Administración Tributaria, con los permisos aplicables de algunas otras entidades públicas que sean necesarios para poder operar y que puedan dejar un rastro de sus actividades y operaciones comerciales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí. Perfecto. Nosotros de una manera coloquial le podemos decir comerciante a los del sector informal, pero legalmente no son comerciantes. Ese es el punto principal que queremos reflejar acá. Muchísimas gracias, César. ¿Algún voluntario para poder leer el artículo 3? Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Perfecto, muchísimas gracias, Hamilton, qué gusto escucharlo. Bien, el artículo 3 básicamente nos habla de empresas y establecimientos mercantiles, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente nos habla sobre las empresas y establecimientos mercantiles, indicando que todas las actividades que tienen un fin comercial se rigen por el Código de Comercio, ¿sí? ¿A qué se refiere que tienen un fin comercial? Que persiguen una utilidad, que persiguen una ganancia o técnicamente que persiguen un lucro, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, ¿una ONG ustedes consideran que es una empresa mercantil? ¿O se les puede dar la calidad de comerciante según lo que ya hemos visto de estos artículos? Yo digo que no, licenciado, porque como no son lucrativas. Perfecto. O sea, no se dedican a una actividad comercial que persigue una utilidad o algún beneficio económico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se les puede considerar comerciantes, no se les puede considerar una empresa mercantil como tal. Las ONGs tienen su propia ley, las cuales enmarca todas las características legales y obligaciones que ellos deben de cumplir, ¿verdad? Y algunas leyes complementarias que ayudan también a regir el funcionamiento de sus actividades que ellos desempeñan. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas, comentarios hasta el momento? Perdona, licenciado, y en el caso de las ONG que no son reguladas ni por el registro mercantil ni por la superintendencia, ¿qué entidad o dónde se inscribirían ellos? Ok. Primero, las ONGs siempre deben de seguir se inscriben como si fueran una empresa como tal. Se inscriben en el registro mercantil para tener una razón social. Se inscriben y se registran en la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ¿cuál es la peculiaridad de este tipo de organizaciones? Al no perseguir el lucro, la ley de actualización tributaria y la ley del impuesto al valor agregado
las exonera del pago de dichos impuestos. Esa es la particularidad, derivado de que no realizan una actividad comercial, sino que sus actividades son en buscar el bien común de diferentes sectores de la sociedad en general. Pero sí deben de estar legalmente constituidas y sí están reguladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que usted quiere hacer un donativo a una ONG, ¿sí? De que ayuda que le da comida a niños que no tienen posibilidades a alimentos, por ejemplo. Entonces, una organización de este tipo que está legalmente constituida al momento de que usted está dando su aporte, le tiene que extender un recibo. Y ese recibo debe de estar autorizado, ya sea por la Contraloría General de Cuentas, dependiendo del tipo de organización, o por la Superintendencia de Administración Tributaria. En la actualidad, todas las empresas que no persiguen un lucro deben de estar inscritas obligatoriamente al régimen de factura electrónica en línea. Entonces, al momento de que usted da su donativo, aunque sean 5, 10 quetzales o pueden ser 10,000, le tienen que extender un recibo autorizado por la SAT. Entonces, eso de que existen organizaciones sin fines de lucro que no están reguladas, eso no existe. Posiblemente haya algunos grupos que se dedican a dar apoyo, ¿verdad? Pero si no están legalmente constituidas, no se les puede llamar una ONG como tal, de manera legal, ¿verdad? Hablando en ese aspecto específicamente. ¿Estamos claros acá? Sí, Lick, gracias. Déjenme algo acá. ¿Alguien había escrito en el chat? No. Las iglesias también deben de estar legalmente constituidas. Excelente pregunta, Hamilton. En el caso de las iglesias es igual. Están exoneradas del impuesto al valor agregado. Están exoneradas del impuesto sobre la renta. Pero deben de estar legalmente constituidas. Tanto las ONGs como las entidades religiosas sin fines de lucro deben de estar legalmente constituidas. En el registro mercantil no, porque no tienen una actividad comercial como tal, pero sí se inscriben en el Ministerio de Gobernación, ¿sí? Para tener su personería jurídica y para dar vida legal a la sociedad como tal a través de un decreto que el Ministerio de Gobernación publica en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica. Ahora bien, este tipo de organizaciones, tanto las iglesias, los colegios entran dentro de ese margen también, los colegios profesionales, los gremios, las asociaciones de vecinos, las ONGs, las iglesias, entre otros grupos que no persiguen un lucro, y grupos de agremiados profesionales, entre otros, están obligados a llevar contabilidad completa, a pesar de la exoneración que tienen del impuesto del IVA y del ISR, ¿sí? Entonces, sí deben de estar legalmente constituidas también las iglesias. Y, aunque por muy pequeña que sea, deben de llevar contabilidad completa. ¿A qué me refiero con contabilidad completa? Deben de estar inscritas en un régimen general del impuesto sobre la renta. ¿Se recuerdan? Contabilidad 1, ¿cuáles eran los regímenes de ISR que existen en Guatemala? A ver, refresquemos ese conocimiento. El régimen sobre actividades lucrativas, algo así, licenciado. Y la otra que me recuerdo es el régimen simplificado, opcional simplificado. Perfecto. El régimen de las utilidades sobre actividades lucrativas, que es el régimen sujeto a pagos trimestrales o del 25%, y el régimen opcional simplificado, que es del 5 y el 7%. ¿Sí?
Las iglesias y cualquier otra organización sin fines de lucro legalmente constituida debe optar por alguno de esos dos regímenes. Lo único es que no van a estar obligadas, por ejemplo, en el opcional simplificado, a presentar su declaración mensual del impuesto sobre la renta y tampoco su declaración mensual del IVA general. Pero sí deben estar inscritas en esos regímenes. Al igual las ONGs y cualquier otra entidad sin fines de lucro, los colegios profesionales, las iglesias católicas, las iglesias de cualquier denominación o que persigan algún culto religioso, entre otras. ¿Sí? Pero sí deben de estar legalmente constituidas y registradas. ¿Estamos claros acá? Deben de presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta, dando un detalle específico de sus estados financieros, aunque están exoneradas del impuesto sobre la renta. Y sobre todo están obligadas a que cada año deben de generar su solvencia fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Que la solvencia fiscal no los exime de que puedan estar sujetos a alguna revisión y ajustes por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por ejemplo, en el caso de las instituciones religiosas, de cualquier tipo de religión, todavía hay algunas que están renuentes a poder inscribirse o constituirse de manera legal. Pero créanme, tarde o temprano, la Superintendencia de Administración Tributaria y el gobierno los va a terminar obligando a que se inscriban, independientemente de que estén exoneradas del pago de impuestos, ¿verdad? Porque este tipo de instituciones se prestan mucho para el tema del lavado de dinero, sobre todo el tema del narcotráfico, ¿verdad? O en algunos casos, lamentablemente, de extorsión, ¿verdad? Porque puede venir alguien, les da un donativo fuerte, ¿verdad? Y si no están legalmente constituidas, o si están legalmente constituidas y no lo reportan, por ejemplo, porque eso pasa, algunas tienen su personería jurídica, pero no llevan una contabilidad adecuada, o están mal asesorados, ¿verdad? Sobre todo, yo he tenido el caso de poder apoyar a algunas instituciones religiosas a poder inscribirse. Eso se los cuento entre paréntesis como una experiencia personal. Y sí es bastante complicado porque algunos tienen el temor de que la SAT esté encima de ellos, ¿verdad? Que los van a revisar a cada rato. Pero media vez este tipo de instituciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su tipo de institución, pues no van a tener ningún problema. Y si tienen una adecuada asesoría, pues al momento de una revisión, pues no tienen que tener miedo de ningún tipo, ¿verdad? A menos de que el contador pues esté haciendo ahí sus movidas, ahí sí, ¿verdad? Pero si tienen un buen asesoramiento, llevan buenos registros de sus actividades y de los ingresos que tienen, pues no hay ningún problema. Aparte, también existen actividades comerciales dentro de esos tipos de instituciones. Por ejemplo, hay iglesias que tienen librerías o colegios que tienen librerías, por ejemplo. Ese tipo de actividad comercial sí está sujeto al pago de impuestos, porque lo único que está exonerado es aquello o aquel servicio que prestan sin perseguir algún beneficio económico. Pero al momento de que ustedes le venden un libro, le venden una taza con algún mensaje inspiracional, etcétera, pues ahí ellos ya están obteniendo alguna ganancia o ya existe un intercambio comercial. ¿Me explico? Entonces a eso la SAT le llama que eso es un hecho generador de impuestos sobre la renta. César nos pregunta, bueno, Hamilton nos preguntaba primero acá, ¿los colegios o instituciones de educación privada también entran dentro de este giro? Correcto. Esos también son instituciones que están exoneradas, pero que deben estar inscritas y registradas legalmente. Los sindicatos, nos pregunta César, ¿los sindicatos están entre lo que está explicando? Sí, los sindicatos están dentro de esas disposiciones. Las asociaciones de vecinos también deben de estar legalmente constituidas. Y por ejemplo, hay algunas asociaciones de vecinos que dan el servicio de las garitas, ¿verdad? Que venden los marbetes, entre otros. Por lo general, las asociaciones de vecinos se supone que no persiguen el lucro.
sino que únicamente son los vecinos organizados para la mejora de su colonia, de su condominio, etcétera. Pero sí deben de estar legalmente constituidos. También están obligados a llevar contabilidad completa, presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta y estar inscritos en un régimen general del IVA y del impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Licenciado, disculpe, cuando usted menciona que están obligados a llevar contabilidad completa, nos referimos a llevar el diario mayor y estados financieros. Correcto. Desde el libro diario, libro mayor, balance de saldos, estado de resultados, estado de situación financiera. En algunos casos llevan el estado de cambios en el patrimonio, algunos llevan algún flujo de efectivo. Y es importante y la recomendación es que lleven notas a los estados financieros, ¿verdad? Pero la ley únicamente los obliga por lo menos a los dos estados financieros principales, que es el estado de resultados y el estado de situación financiera. Además de los libros auxiliares, que es el libro diario, mayor y balance, ¿verdad? A eso se le llama contabilidad completa. Gracias. Sus libros deben de estar habilitados también y autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Hay que habilitar libros y autorizar libros para el libro diario, para el libro mayor, para el balance de saldos y libros para estados financieros. También deben de estar inscritos en el régimen FEL para poder emitir los recibos de donaciones correspondientes. ¿Sí? ¿Una otra duda? ¿No? César, ¿tiene la mano levantada? ¿Alguna otra duda? No, Lick, perdón. No. Ok, ¿estamos claros? Bien. Habíamos leído el artículo 3, ¿verdad? Sí, el en el 3 nos quedamos. Gracias. El artículo 4 nos habla de cosas mercantiles. ¿Algún voluntario que nos pueda apoyar en la lectura del artículo 4? Son cosas mercantiles los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Perfecto, muchísimas gracias, Hamilton. Básicamente, las cosas mercantiles nos dice que nos habla de los títulos de crédito. Títulos de crédito hay de diferente índole. Por ejemplo, un cheque es un título de crédito, una acción es un título de crédito, las patentes de comercio pueden ser un título de crédito, entre otros. Todo este tipo de documentación entra de lo que enmarca la contabilidad completa. Porque son temas que se registran dentro de la contabilidad, o por lo menos los gastos que esos documentos o esas transacciones generaron se registran dentro de la contabilidad y forman parte dentro de los activos intangibles que también tienen un beneficio fiscal, que son las amortizaciones, para reducir el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, prácticamente, acá nos establece la obligación de llevar y de regular un adecuado registro de este tipo de documentos para reflejar una realidad que deben de tener las empresas. También tenemos el artículo 5 que nos habla de un negocio mixto. ¿Alguien que nos va a apoyar con la lectura del artículo 5? ¿No? ¿Algún voluntario? Bien, licenciado. Voy a ver, es que en mi teléfono no, pero dice, cuando es un negocio jurídico regido por este código, intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Ok, perfecto. Gracias, César. Básicamente, este artículo, en pocas palabras, nos define los actos de comercio
y nos establece que las obligaciones que surgen de ellos se rigen por las leyes mercantiles. Entonces, cuando nos habla de negocio mixto y nos dice que cuando un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Acá quiere decir que pueden intervenir personas que no estén registradas legalmente ante las instituciones correspondientes y alguna empresa de que sí está legalmente constituida, como el Código de Comercio lo establece. Entonces, el Código de Comercio tiene disposiciones legales para esos casos en particular para que se pueda manejar de alguna manera. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las facturas especiales, que sirven para las personas, para que las personas que no están inscritas legalmente o que no son consideradas como comerciantes, paguen, ¿verdad? O la empresa que sí está legalmente constituida absorba el pago de los impuestos que le corresponden a esa persona que no es comerciante o que no es considerada como comerciante porque no está legalmente constituida y registrada. Y el artículo 6 nos habla de capacidad. Este artículo nos dice que tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Entonces, acá prácticamente nos indica que las lagunas o vacíos en el Código de Comercio deben de ser llenados por la analogía con las disposiciones existentes y por el uso de principios generales del derecho, como en este caso lo es el Código de Civil, que en el Código de Civil establece las capacidades que una persona tiene para ejercer algunos derechos y para contraer obligaciones. Sí, básicamente eso es lo que nos está tratando de decir este artículo, la capacidad que tiene una persona de fungir sus derechos constitucionales, de las capacidades que tiene para contraer derechos y para contraer obligaciones. Y al final nos dice que el decreto 2-70 también regula sobre los comerciantes y sus auxiliares disposiciones generales de las sociedades mercantiles, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, disolución y liquidación de las sociedades, fusión y transformación de las sociedades, obligaciones profesionales de los comerciantes, protección de la libre competencia, contabilidad y correspondencia mercantiles, títulos de crédito, procedimientos de la empresa mercantil, de sus empleados, obligaciones y contratos mercantiles en particular y procedimientos mercantiles. Entonces, en estos primeros artículos se sientan las bases para el funcionamiento del comercio en Guatemala, básicamente, y definen quiénes son los comerciantes, cómo deben de llevar sus cuentas, qué actividades se consideran comerciales y cómo, de cierta manera, interpretar el código en casos no contemplados directamente, como es el uso, por ejemplo, del Código Civil o el Código Tributario o la Ley de Actualización Tributaria, etcétera. Todas las demás leyes ordinarias que puedan venir a complementar situaciones que el Código de Comercio no regule. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Dudas? Licenciado, disculpe. Fíjese que a mí solo me queda una pequeña duda en relación al artículo 4. Allí cuando se refiere a cómo se llama, usted habló de cheques, de lo que logré anotar, patentes y incluso a las acciones, creo yo. ¿Sí? Cuando se refiere a cómo se llama, a patentes o algo así, o marcas, creo que dice el artículo ahí, no logro ver. Póngale que si una persona viene y vende, póngale un comedor que se llame María, por ejemplo, ahí solo se está refiriendo al nombre de o sea, tiene que haber un documento que respalde esa venta de ese nombre. El mobiliario en sí, y póngale que
cuestiones que tiene el negocio, se elabora en otro documento. Ya, vamos a ver si entiendo tu pregunta. En el artículo 4 específicamente, ¿verdad? Creo que sí. ¿O a cuál se refería? Sí, es que como ahí habla de cómo se llama, de las marcas, de Ajá, los nombres, ¿verdad? ¿correcto? Entonces, no sé si a eso se refiere cuando, póngale que como ya ese negocio ya está acreditado, ¿va? X negocio ya está acreditado y tiene una clientela, ¿verdad? Entonces, póngale que alguna persona quiere vender ese negocio, pero se tiene que o quiere que se siga llamando, por ejemplo, lo que le decía, ¿va? El comedor María, ¿va? Ok, ya. Entonces, mi pregunta es, ahí tiene que ser elaborado, tiene que haber un documento de por medio, pero solo por la venta del nombre. Ok, acá hay un punto importante que es el punto de partida, ¿sí? Para poder vender, por ejemplo, una marca o como usted dice, el nombre, primero esa marca tiene que ser propiedad de la empresa que originalmente la creó, ¿sí? Debe de Ajá. estar registrada en el registro intelectual de la propiedad, Ujú. ¿sí? Como una marca como tal. En ese momento, la empresa que es dueña de ese nombre o de ese logotipo o de esa imagen, ¿sí? Es acreditada como dueña de esa marca o de ese nombre. En ese Ujú. momento, las otras empresas, si ese nombre o esa marca o ese logo ya está registrado como propiedad de alguien más o de otra empresa, no lo pueden utilizar, a menos que cuenten con un permiso o, como dice usted, que exista un documento en el cual se vendan los derechos de uso de esa marca, ¿sí? Ujú. Pero si, por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que usted mencionaba, el comedor María no tiene registrado legalmente ese nombre como propiedad de ellos, cualquier otra persona lo puede utilizar, Ujú. ¿sí? Con el mismo logo, con la misma tipografía. Media vez no esté registrado, la ley no prohíbe que se copie ese tipo de contenido, ¿sí? Una vez se registre el nombre, como por ejemplo, eh, ¿qué les puedo decir? Una marca que todos conozcan, Coca-Cola, fue campeón. Coca-Cola, correcto. Por ejemplo, Coca-Cola. Nosotros, si queremos poner un negocio y poner la marca o el logo de Coca-Cola, solo así no se puede. Si ellos lo ven, nos pueden demandar por uso indebido o por uso sin autorización de la marca o del nombre. No sé si han visto que a veces en los logos tienen una R o una C así arribita encerrada en un círculo. Sí. Eso significa que la marca o el nombre está registrado legalmente, ¿verdad? En las empresas o en los negocios se da mucho el caso de que, por ejemplo, yo pueda tener el nombre de Coca-Cola registrado aquí en Guatemala, por ejemplo. Pero en México no esté registrado. Entonces allá en México sí lo puedo utilizar. ¿Me explico? Entonces digamos que Coca-Cola lo que ha hecho es registrar su marca y su nombre en diferentes partes del mundo para que nadie pueda hacer uso indebido o sin permiso de su marca. Y obviamente al hacer uso de su marca ellos también sacan provecho, ¿verdad? Cobran una membresía o una mensualidad por el derecho de uso de su nombre y de su marca, ¿verdad? Pero solamente si están registrados como propiedad de ellos. ¿Me explico? Ujú. Sí. Gracias, Lick. Ok. ¿Sí, Susan? Licenciado, ¿existen varios tipos de patentes o solamente uno? Porque un ejemplo, si tenemos una iglesia y registran su nombre para que nadie más use, ninguna otra iglesia tenga ese mismo nombre, siempre sigue siendo patente de qué, ¿cómo se llamaría esa patente? Eso solo es registro de marca. Es un certificado que emite el registro mercantil en su sección de registro de marcas, que lo acredita como propietario
y de uso exclusivo de la empresa o de la entidad que lo esté registrando. Aparte está la patente de comercio, que esas únicamente la pueden usar las empresas que se dedican a una actividad comercial. Por ejemplo, una iglesia no puede tener patente de comercio, ¿sí? Porque no tienen una actividad comercial, a menos que, por ejemplo, la iglesia, en el ejemplo que les ponía, tenga una librería. En ese caso, ellos sí ya están generando un hecho generador, valga la redundancia, de impuesto, ¿verdad? Ya están generando algún tipo de utilidad por la compra y venta de artículos, de bienes y algunos otros servicios que puedan perseguir algún lucro. En ese momento sí pueden tener una patente de comercio, pero existen diferentes tipos de documentos. Patentes como tal, existe la patente de comercio. Y dentro de la patente de comercio se subdividen diferentes actividades comerciales, ¿sí? Entonces, dentro de la patente de comercio como tal, queda establecido la actividad económica a la que se va a dedicar la empresa que fue registrada. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día, en la mayoría de casos, podría decir que en un 97% de los casos o más, la mayoría de empresas están registradas bajo la figura de una sociedad anónima? La sociedad anónima tiene muchas ventajas porque puede tener una cantidad indefinida de actividades comerciales principales, ¿verdad? Entonces, dentro de la patente de comercio de una sociedad anónima puede decir que se dedica a la construcción, que se dedica a la compra y venta de muebles, que se dedica a la educación, por ejemplo, que puedan tener un colegio, que se dedica a la venta de alimentos, a artículos de salud, entre otros, ¿verdad? Pero es un solo documento el que define la actividad comercial y se deja plasmado en la patente de comercio como tal. Eso es lo que nos define como comerciantes y como no comerciantes. Los demás son certificados, como por ejemplo el certificado de higiene que dan para los restaurantes, por ejemplo, o empresas que necesiten ese certificado de salubridad. La patente de comercio, que esa la tramitamos en el registro mercantil para definir la actividad comercial del negocio o las actividades comerciales de la empresa como tal. Las marcas y patentes, pues es a través de un las marcas como tal, perdón, es a través de un certificado que me acredita como propietario y que soy el único que le puede dar uso a esa marca y que yo tengo todos los derechos acerca del uso del nombre y la marca que yo estoy registrando. Y algunos otros títulos de crédito como tal, como lo son los cheques, los pagarés, incluso algunos contratos pueden fungir como títulos de crédito. Las acciones que forman parte del capital de una empresa también pueden o entran dentro de la categoría de títulos de crédito. ¿Estamos claros acá? Acá también nos habla de patentes de invención. Por ejemplo, si yo inventé algo que no exista en ninguna parte del mundo, entonces yo lo puedo registrar como una patente de invención. Entonces ese producto, si lo quieren utilizar, tiene que ser con mi permiso y yo puedo lucrar con esa patente de invención, ¿verdad? Ya que el producto que yo creé que no existía, pues le sirve a la sociedad o es un artículo de uso común, etcétera, ¿verdad? Pero si yo tengo la propiedad, yo lo registré como una patente de invención, nadie más lo puede recrear ni reproducir a menos que cuente con el consentimiento a través de un documento legal o un contrato para poder hacer uso de los mecanismos, del diseño, entre otros, ¿verdad? Ahí sí podemos hablar de diferentes tipos de patentes de invención, porque hay diferentes, hay una gama muy amplia. Ya entraríamos a un tema más de derecho, ¿verdad? De derecho de marcas y de invenciones. Pero es un tema también bastante interesante. No sé si ahí se resuelve la duda. ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Susan, ¿resolvimos la duda? Así es, licenciado, muchas gracias. Ok. A usted gracias por su participación. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Estamos claros?
Bien, estas disposiciones generales, pues ustedes las pueden encontrar en el Código de Comercio del artículo 6 al artículo 13. Nos da diferentes disposiciones legales de las cuales los comerciantes deben de ajustarse a ellas. Entonces, acá sí necesito de su participación porque hemos estado hablando de las sociedades, de las empresas, entre otros, pero en realidad, ¿qué es una sociedad? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de qué es una sociedad? ¿Algún voluntario? Con sus propias palabras, no necesito una definición técnica o una definición de diccionario, sino que necesito sondear qué es lo que ustedes entienden de qué es una sociedad o qué concepto tienen ustedes de una sociedad. Un grupo de personas. ¿Ok? Un Lick grupo de podría personas. ser un como contrato constituido, no sé, entre varias personas. Contrato constituido entre varias personas. Ok, gracias, Hamilton. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Según el decreto 2-70, una sociedad mercantil es una entidad que se constituye de acuerdo a las disposiciones de este código y se inscribe en el registro mercantil. Y esta sociedad tiene una personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Esta es una definición basada en el Código de Comercio, que es bastante ambigua y bastante compleja de aprender porque nos da bastante terminología técnica. Una sociedad mercantil efectivamente se constituye, o una sociedad se constituye siguiendo las disposiciones del Código de Comercio. Y una vez establecida, nos dice que adquiere una personalidad jurídica o que nace a la vida legal. ¿Sí? Entonces, la personalidad jurídica significa que la sociedad es tratada como una entidad legal separada de sus propietarios. Es como si fuera otra persona, para planteárselos de otra forma. La adquisición de la personalidad jurídica proporciona a la sociedad algunos criterios y derechos y también responsabilidades, como la capacidad de poseer bienes a través de estas sociedades y contraer obligaciones en su propio nombre, ¿sí? O a nombre de la sociedad o de la empresa. Además, también tiene la distinción entre la entidad y sus propietarios y también limita la responsabilidad de los propietarios basada en la cantidad de capital que hayan aportado cada uno a la sociedad, que es lo que se conoce como responsabilidad limitada, que existe un tipo de sociedad específico para ese tipo de socios. Entonces acá es esencial que las sociedades se constituyan y que operen de acuerdo con las leyes y regulaciones establecidas en el Código de Comercio y otras leyes complementarias, que se inscriban en el registro mercantil eh, para poder obtener reconocimiento legal y que puedan disfrutar de los beneficios o gozar de los beneficios asociados con la personalidad jurídica que adquieren como sociedad. Una definición de sociedad que es más específica y que nos puede ayudar a comprender mejor qué es una sociedad, nos dice que en el contexto comercial se define como un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes o servicios con el objeto de realizar actividades económicas y obtener beneficios. ¿Sí, Susan? Nada, licenciado, pero Ok.
Y bueno, gracias también por levantar la mano porque ya van a ser las 6:30. Entonces nos vamos a quedar acá por temas de tiempo. Vamos a continuar el próximo martes con el tema de las sociedades. Pero antes de terminar esta clase, en la plataforma ya se encuentra cargada la primera actividad, que es la primera tarea de investigación, que tiene que ver acerca de el registro, sí, o los requisitos que se deben de tener para registrar una sociedad colectiva. Dentro del documento van los lineamientos que debe de contener el trabajo, o en la actividad que está cargada en la plataforma indica los lineamientos que debe de contener el trabajo. Entonces, el link para el grupo de Telegram se los voy a dejar publicado en el apartado de material de apoyo para que se puedan agregar el grupo que vamos a estar utilizando, perdón. Recuerden que la aplicación que utilizamos para el grupo es Telegram. Por si no la tienen, para que la puedan descargar, ya que ahí no hay un límite de archivos para poder enviarles las grabaciones de las clases, entre algunos otros documentos que vamos a manejar. Entonces, solo los voy a molestar que puedan activar su cámara un momento, los que puedan, para poder tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, y me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Muchísimas gracias. Y de verdad que para mí es un enorme gusto poder estarles impartiendo este curso y que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Primero Dios, nos vemos el próximo martes. Recuerden, en la plataforma les voy a dejar el enlace para que se puedan agregar al grupo de Telegram. Si no pueden ingresar, por favor me escriben al correo que se les proporcionó. De igual manera, en la plataforma ya están cargadas las presentaciones que les mostré al inicio y ahí les indica el correo en el cual ustedes se pueden comunicar. Entonces, sin más que agregar, les agradezco mucho su atención y su participación, y si Dios quiere nos vemos el próximo martes en la modalidad virtual. Que tengan una feliz tarde-noche. Feliz noche, Luis. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Lee. Feliz noche. Qué gusto verlos a todos.